La marcha organizada por la CONAIE y el FUT en la capital de la República derivó en actos de violencia. En la sabatina última se mostró lo siguiente. Veamos. Eran momentos en que un policía era sacado en hombros por sus compañeros en medio de las violentas manifestaciones. Es uno de los 67 uniformados que resultaron heridos. Vamos a cercar Carondelet. Todos, ¿qué dicen, compañeros? Cercamos Carondelet. Y con esa orden procedieron. Los mismos dirigentes se encargaron de tratar de romper el cordón de seguridad. Salvador Quispe, Marcia Caicedo del ex-MPD, Jorge Herrera de la CONAIE, empujando las vallas contra la policía. Y así fue como inició la violencia. Los dirigentes fueron los primeros y dieron el ejemplo. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos los televidentes, pues muchas gracias por el espacio. Después de proclamar reiteradamente que la marcha de la CONAIE era pacífica, arengar a marchar sobre Carondelet ¿no implicaba incitar a la violencia? ¿No midieron eso? A ver, decir a los ecuatorianos y ecuatorianas que nosotros convocamos a partir del 2 de agosto a un proceso de un levantamiento del pueblo ecuatoriano. Y dijimos y cumplimos con una actitud pacífica, con una marcha pacífica, pero ¿quién es el que causó la violencia? Fue el gobierno nacional. Habían infiltrados, habían muchas personas tapados la cara. Bueno, pero en el video no se ven infiltrados, se lo ve a los dirigentes tratando de romper la barrera. Mire, lo que pasa es que en ese momento había, digamos, personas que causaron esta cuestión de violencia. Y la gente lo que tuvo que es defenderse en el momento dado. Y esto no solamente pasó en Quito, sino vino también en varios lugares intentando este tipo de violencias. Cuando nosotros hacíamos la marcha pacífica, vinieron algunas personas infiltrados a querer mostrar que el movimiento indígena éramos los causantes de violencia. Pero el río Revuelto ganancia de pescadores, y pescadores que en este caso hay de lado y lado, eso es obvio, pero la violencia degrada el debate porque se distrae la atención del asunto fundamental, se da pie a las acusaciones de golpismo y se llega al estado de sección, porque si solo fuera por la ceniza del Tungurahua, pues debería estar permanentemente en estado de sección. Entonces la pregunta de la ciudadanía es, ¿quién gana con estas actitudes? Mire, la violencia nosotros rechazamos, venga de donde venga. Nosotros hemos propuesto una agenda, bajo esa agenda hemos actuado y seguimos actuando, exigiendo respuestas concretas al gobierno del presidente Correa. No creemos que con violencia obviamente vamos a resolver los problemas. Creemos que buscar solución es que se pueda tener una respuesta concreta por parte del régimen del presidente Correa. Sí, obviamente en ese momento había una cuestión de una respuesta. Lo que ha hecho la gente es defenderse de la situación que se daba en ese entonces, porque habían muchos infiltrados, insistimos en ese entonces, y que eso fue, digamos, el efecto de que no solamente el tema de la policía y otros, sino más bien que habían muchas personas heridas, que fue afectado en ese tiempo del momento de la convulsión que dio en el caso del día 13 de agosto. Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, en la última fase de su vida política, son íconos, emblemas de la resistencia pacífica. ¿Por qué no seguir sus ejemplos para desnudar la violencia del poder? A ver, miren, nosotros hemos estado cumpliendo unas actividades, como se vino diciendo desde un inicio, una cuestión bien concreta, más allá que pensar en violencia. La violencia vino desde el gobierno nacional. Nosotros hemos seguido insistiendo que nuestra agenda tiene que ver en cambios de políticas, en cambios y respuestas a nuestros pedidos históricos del movimiento indígena. Hemos insistido al gobierno nacional de que
todos estos hechos ha causado no solamente este tiempo, sino los tiempos más atrás que ha venido causando el rechazo a nuestros pedidos. Esto ha llegado de que el movimiento indígena, la CONAIE y las organizaciones sociales hemos tenido que convocar como una alternativa salir a las calles a la resistencia y la exigencia de derechos mediante una acción colectiva. Y hemos dicho que esta movilización, a más de otros elementos que se pueda decir, es constitucional. Este levantamiento es, aplicando el artículo 68, el 66, inciso 14, la movilidad en todo el país, y que tiene que ver en justamente exigir que el gobierno nos dé en efecto, esa es constitucional, la resistencia pacífica. Ahora, la lucha continúa, ese es el mensaje. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde conduce este ablandamiento? A ver, hemos dicho desde un inicio que queremos respuestas concretas. El gobierno en los últimos tiempos nos ha llamado a un diálogo de personas de buena fe y de mala fe. En el año 2009 se instaló 7 mesas de diálogo, de las cuales no se ha instalado una. Por lo tanto, hemos dicho que hemos perdido la confianza del régimen del presidente Correa, porque lo que ha tratado es más bien de buscar un diálogo de respeto, un diálogo que se busque soluciones. Más bien lo que se ha tratado es insultar de manera sistemática, a descalificar este levantamiento. Y todas estas cosas, lo que ha pasado en los últimos días del 13, debemos decir que como producto de todo este proceso, más allá de cuestiones puntuales que lo único que se ha hecho es defender, pero lo otro es que este levantamiento del pueblo ecuatoriano ha sido de total éxito. Y como respuesta, claro, pero por eso precisamente cuando hay provocaciones no se las debe aceptar. Y, por ejemplo, Severino Yarupi, director de territorios de la CONAIE, dice que las comunidades indígenas tienen su propia posición entre un gobierno de falso izquierdismo y la derecha de oposición. Pero cuando hay un paquete de 16 enmiendas constitucionales que afectan a toda la ciudadanía, ¿es el problema de fondo entre el correísmo y la derecha o es un problema ya de otra índole? Mire, primero que nosotros venimos exigiendo temas concretos. El país debe garantizar el marco jurídico. Y lo que es más, también debe ser un ejemplo para los ecuatorianos, respetando esa instancia legal. Y por lo tanto hemos dicho que se archive las 16 enmiendas constitucionales, así también se nos devuelva el derecho de la educación intercultural bilingüe, como también el derecho que los jóvenes ecuatorianos tengan el derecho de irse a las universidades de manera que ellos puedan decidir su carrera y que puedan decidir la universidad a donde puedan irse. Por otro lado, nosotros hemos venido insistiendo que se derrogue la ley de aguas y lo mismo la ley de minerías, porque esto, digamos, es inconstitucional. La consulta prelegislativa no fue aprobada, no fue considerada como nosotros habíamos pedido. Los puntos principales: el alto costo de la vida que se ha dado en este país, en este gobierno, ha sido un tema que ha sido la preocupación del pueblo ecuatoriano. Por eso el levantamiento no tiene el carácter de un levantamiento indígena nomás, en levantamiento del pueblo ecuatoriano. Esto ha sido los puntos concretos de lo que se ha venido insistiendo, más allá que uno u otro tema, y por eso decimos que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir exigiendo al gobierno nacional que se nos responda sobre estos puntos. Estos días en la última sabatina... Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo.